Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país del planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es martes hoy. Bueno, nuestro invitado en este primer sueldo nació en diciembre de 1960 en Maracaibo, en el Zulia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Rafael Urdaneta. Desde muy joven estuvo al frente de empresas familiares, de organizaciones gremiales también. Su tatarabuelo fue fundador de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Presidió el Fedecámaras entre 2015 y 2017. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Francisco Martínez. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. A las 8:16 de la mañana, Francisco Martínez con nosotros, quien fue presidente de Fedecámara. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Román. Como te dije al llegar aquí, tiempo sin venir para acá y de compartir contigo gratos momentos. Es verdad. De siempre, ¿no? Siendo que tuvimos hoy al nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, sí. ¿Qué te gustaría decirle? Que probablemente ya le hayas dicho en persona, seguramente le hayas dicho en persona, pero ¿qué compartir con él, no? Habiendo estado como estuviste al frente del gremio. A mí se me ocurren unas palabras que me decía mucho mi mamá. A ver. Hijo, que Dios te ilumine, que te pongan las palabras adecuadas en tu boca. Porque definitivamente es algo que es duro. Es duro. Uno no solamente la preparación, que al final del camino las bases te reconocen, sino que tienes que tener también la entereza y la inteligencia emocional para, digamos, llevar a cabo con éxito una institución que de una importancia muy grande en el país y, bueno, evidentemente desearle todos los éxitos. Que por una parte es faro, digamos, Fedecámaras como institución es un faro, pero también es blanco de ataques también de diversos sectores, ¿no? Ciertamente, y entonces, bueno, eso de una u otra forma trastoca tu vida empresarial y tu vida personal, porque claro, ni tu vida personal se la puede llevar una institución, ni tampoco tu vida personal puede llevarse la institución. Claro. Entonces hay que tener mucho equilibrio, mucho balance. Claro. El primer, digamos, ni siquiera sueldo formal. La primera vez, Francisco, que tuviste dinero en tu mano, ¿fue cómo? ¿Llegó por qué vía? ¿A qué edad? Sí, lo que pasa es que yo, haciendo un poquito de memoria cuando me llegó la invitación, yo dije, bueno, lo que pasa es que a mí me pagaban era por estudiar, básicamente, porque mi papá, nosotros somos 10 hermanos, y mi papá empezó a trabajar desde muy temprano, desde los 16 años, porque quedó huérfano de padre, y bueno, y te inculcaba eso de la responsabilidad, pero al final del camino él como que diseñó una especie de esquema laboral en sus 10 hijos, de que la remuneración que él nos daba, las mesadas, ese tipo de cosas que nos daba para muchas cosas, era por mérito, por estudiar, porque para él era muy importante los estudios. Y tan es así que yo creo que mi primer sueldo fue después de que salí del posgrado, o durante el posgrado, porque yo tuve una beca del Citibank, cuando aquella época de Lucinchi, que aumentó, fue un decreto del 1% de la nómina, yo estaba haciendo el posgrado, y entonces contrataban profesionales, como no tenían cabida dentro de las organizaciones, los contrataban para estudiar, y por supuesto uno entraba, digamos, en la base de datos de profesionales que pudiera accesar el banco en algún momento. Entonces yo tuve una beca de Citibank y fui empleado del Citibank, pero me pagaban por estudiar, ¿no? Entonces ¿Papá logró estudiar? ¿Ah? Papá logró estudiar, queda huérfano. Mi papá llegó a bachiller, empezó, como te dije, a trabajar desde los 16 años, trabajó por 25 años con el grupo Sánchez y compañía, pero fue interesantísimo porque hizo dos diplomados importantes en dos universidades muy reconocidas, uno en Harvard y otro en MIT, siendo bachiller. Y su currículo y su cualificación para poder llegar a hacer esos Management Sloan School fue sus 25 años de experiencia. Entonces, de verdad que fue un ejemplo bien importante. Qué bueno. En 10 hermanos. En 10 hermanos, en mi casa. ¿Tú cuál eres? Bueno, eso era uno de los trabajos que no te remuneraban, pero mi mamá era un personaje
ir a cuando hacía las compras. Mi mamá salía con 4 carros de supermercados, del supermercado. Entonces uno de los trabajos de todos los hijos era ayudar a mami a bajar la compra del carro. Comprarían al Y mayor. eso era una línea de caleteros llevando bolsas para la cocina, ¿no? El primer sueldo formal, ¿cuál puede ser, Francisco, en tu Mira, carrera? el primer sueldo formal ya fue con Cargill de Venezuela. Ujú. Antes Agroindustrial Mimesa. Sí. Estaban recién llegado el grupo Cargill de Venezuela y yo entré a formar parte, digamos, de las filas, entré en el departamento de auditoría y de ahí pasé al departamento de la gerencia de ventas. Ujú. Hasta que mi papá me llamó a formar parte de la empresa, que me dijo, mira, ya estás, te he Ya. pagado mucho por Ya. estudiar por ahí, vente ahí que necesito ayuda en mi empresa, porque yo quería, digamos, hacerme mi propio camino, todas las cosas que él le había enseñado a uno, pero llegó un momento en que dijo, ahora te toca venir a ¿Y ocurrió lo responder. mismo con los 10 hermanos? No. Sí, Sí, o sea, los 10 Realmente- llegaron a trabajar en la empresa familiar. no los 10, pero sí los varones. Ok. Los cinco varones, yo tengo un hermano que tuvo un problema, digamos, al nacer y se le quemaron digamos, algunas teclas, algunas células Ok, del cerebro. del cerebro y entonces tiene una condición especial. Ok. Somos 6 varones y 4 hembras. Pero los 5 hermanos llegamos a trabajar en la empresa con mi papá. Sí. ¿Qué quedó de esa experiencia? De trabajar con papá, quiero decir. No, bueno, son experiencias muy, muy buenas, muy, muy interesantes, sobre todo que las empresas familiares tienen unas condiciones porque tienes que llevar como que un balance entre lo que es el objetivo corporativo Sí. y lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que yo discutía mucho con mi papá, pero en el sentido sano, no era que peleábamos ni nada, pero a mí me tocaba llevar, digamos, la dirección de la empresa con él tras bastidores, ¿no? Y entonces teníamos que discutir muchas cosas y a veces era duro porque esas discusiones donde tú no sabes si el que te está con el que estás hablando es con tu Es padre papá. o con tu jefe o con la Exacto. persona que no quiere hacerte lograr el Claro. objetivo. Entonces, Y a la hora de son la dinámicas chiquitica, fuertes. cuando había un punto sobre el que no había consenso, ¿quién se imponía? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Ya soltaba. Porque a todas estas también el negocio de él se llamaba Mauricio Martínez y compañía. Ah, bueno. Entonces decía, Tú estás el leyendo. nombre, tú estás leyendo, tú entraste por la puerta el día de hoy, ya sabes muy bien cuál es el criterio. Ahora, habiendo sido como fue fundador de la Cámara de Comercio de Maracaibo, esa No, vena- él no, mi tatarabuelo. el tatarabuelo. Pero, Sí. a ver, viniendo de una Mi papá familia estuvo de presidente también de la Cámara de la de Cámara. Comercio, sí. Entonces, teniendo esa familia, esos antecedentes gremialistas, quizás por ahí nace ese Sí, gusanito. claro, no. ¿Sí? O sea, yo en las discusiones, muchas veces en los temas de la casa, habían temas donde uno se enteraba. Yo recuerdo, por ejemplo, en una asamblea, estaba creo que mi papá, no sé si en la vicepresidencia o en la presidencia, no Ujú. me acuerdo bien, hubo una asamblea en Maracaibo, como la que tuvimos la semana pasada, y él nos llevó a mi hermano y a mí para que lo acompañáramos a la asamblea. Y entonces, que ese fue tal vez mi primer trabajo gremial, pudiéramos decirlo así. Antes en las asambleas habían las ponencias, eran documentos que se hacían, se transcribían, y esas transcripciones, habían unos esténciles, ¿ok? Donde la gente después iba a buscar cada una de las ponencias en fotocopiado, Ya, ¿no? ya. Entonces mi hermano y yo trabajábamos engrapando y compaginando en esa asamblea. Yo digo, bueno, de repente ese fue mi primer trabajo gremial, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Cuán importante es un gremio en un país como Venezuela? Cualquiera sea el gremio. Agruparse, reunirse. Mira, cualquier gremio, no solamente empresarial. De hecho, para la OIT, las cámaras y asociaciones y las federaciones son gremios también, son grupos de personas. Mm. Yo creo que son sumamente importantes porque es donde la suma de las individualidades pueden llegar a ser, digamos, el objetivo común en beneficio común de una sociedad, de un entorno o de una actividad, en este caso la actividad empresarial, ¿no? Claro. Entonces son organizaciones sumamente difíciles de llevar porque construir consenso no es nada fácil. Yo creo que este país
Si algo le sobra en este momento es futuro, pero si algo le falta es consenso. Y definitivamente ahí es donde las instituciones como Fedecámaras, como los sindicatos, como como los partidos políticos, tienen una importancia capital para recoger esos deseos, ilusiones y aspiraciones que tiene la gente y recogerlo y convertirlo en el país que todos soñamos, ¿no? Es Francisco Martínez, nuestro invitado, quien fue presidente de Fedecámaras. Francisco, decíamos que por una parte Fedecámaras era Faro, pero por otra parte era Blanco, y en buena medida es Blanco desde la posición que tomó por allá por el año 2002, una posición protagónica en términos políticos. Estamos acordándonos del momento del paro petrolero. Ese momento fue un error. ¿Les ha costado alejarse de esa idea, de ese estigma, de esa etiqueta desde entonces? Sí, definitivamente. A nosotros, por ejemplo, en aquella época, cuando llegó a la presidencia Jorge Roy, entramos un equipo que por cierto, es un equipo que los cuatro llegamos a ser presidente de Fedecámaras. Roy, tú, Ricardo Gusano, y bueno, por supuesto, él que fue a quien acompañamos. Claro. Eso realmente es algo que no es común, digamos, no es que sea imposible, pero fue novedoso para la institución. Yo creo que desde esa vez a nosotros nos tocó, tuvimos discusiones muy interesantes, reconocer que había sido un error el habernos metido en esa ruta, pero que no fue la institución, sino que muchas veces esas instituciones se amoldan a la impronta de quienes la dirigimos, y es ahí donde te digo yo, en los temas personales, en tus aspiraciones personales, es cuando tú te puedes llevar a esa institución con tus errores, o la institución te puede llevar a ti en tu vida personal con las cosas que ahí sucedan, ¿no? Entonces, sí, ciertamente no es la ruta. Nuestra misión y digamos, nuestra responsabilidad es dirigir un gremio empresarial, pero para llevarle planteamientos y hacer que sea posible de discusiones y construcciones de consensos que permitan el diseño de políticas públicas que incentiven la producción. Yo siempre he discutido que en los temas de diálogo se ha confundido mucho el tema, lo que es, para mí es diametralmente diferente lo que es el diálogo social tripartito y lo que es el diálogo político. Si tú te metes mucho en las arenas del diálogo político, no estás haciendo tu trabajo correctamente para la institución. Sí. Pero si te alejas del diálogo social tripartito y dices yo no voy a hablar con el gobierno, evidentemente también te estás alejando de tu responsabilidad. Entonces son dos diálogos diferentes dentro de un país que cada uno tiene la construcción de acuerdos y consenso en beneficio de toda la población. Hablando de roles, Francisco, también fuiste rector suplente del CNE a partir de 2021, ¿fue? Sí, probablemente 2021. Sí. ¿Qué quedó de esa experiencia? Bueno, yo digo que experiencia prácticamente fue una pequeña pasantía de unos 10 meses, creo. ¿No remunerada? No remunerada, por supuesto, gracias a Dios también, porque yo no manejé ningún tipo de monumentos, ni nada ni ningún tipo de recurso del gobierno. Realmente, bueno, mi renuncia fue única y exclusivamente por motivos personales. Fue un proyecto personal en el cual estoy ahorita insertado y bueno, y no compaginaban, digamos, esa misión política de mi misión y digamos mis dinámicas y mis objetivos privados, ¿no? Francisco, con ustedes, empresarios, hemos hablado durante tantos años y está la permanente queja, reclamo. En esa fotografía del país que suelen ir tomando está esa larga lista de necesidades que tienen. Hoy mencionaba algunas de ellas Adán Celis, que tiene que ver, por ejemplo, con servicios públicos, con el tema de los impuestos y un largo etcétera. También mencionaba Adán la importancia que tienen hoy los emprendedores, pequeñitos, desde muy pequeños hasta algunos otros más importantes.
Bueno, está en el sueño de muchos venezolanos salir adelante a partir de su esfuerzo. Ese debate del año pasado de que si Venezuela se arregló, creo que quedó desplazado con aquella otra frase que, bueno, los venezolanos decidieron arreglársela. ¿Qué decirle a él, a ese empresario que recién hoy comienza, que puede tener 1, 2, 3, 4, 5 empleados y que sueña con hacer empresa en esta Venezuela? Bueno, yo creo que es poco, porque yo creo que la automotivación de un emprendedor es una cosa que realmente no tiene explicación. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de las experiencias que estoy viviendo últimamente en la industria del cangrejo. Es una industria que realmente yo los catalogo a ellos como emprendedores, pero son héroes. O sea, la cantidad de limitaciones que tienen y la capacidad resiliente que tienen estos empresarios que logran producir algo que tiene la calidad y las condiciones para competir en mercados internacionales y que logres exportar una libra de cangrejo, eso es un acto heroico, ¿no? Y el consejo que yo les pudiera dar, porque yo creo es que no tengo ningún consejo que no sea échenle pichón, o sea, trabajen con constancia, con dedicación, en el logro de sus objetivos y con pasión, porque el trabajo es muy duro y la única manera de disfrutar el trabajo es con pasión y con amor, o sea, que te guste lo que estás haciendo y que yo creo que un emprendedor, si hay algo que tiene, es la suerte de tratar de llevar a cabo una idea o algo que desea y que quiere hacer. Entonces, ya automáticamente ahí tienes, digamos, todo un campo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un país que sí, el mensaje debería ser a quienes tienen la responsabilidad de construir un mejor país y en este caso son nuestros gobernantes. Y, bueno, y por supuesto, toda aquella persona que de una u otra manera tenga la responsabilidad de tener eso, de realmente llevar a cabo todas es que no tengo la palabra exacta para poder decir la inmensa responsabilidad que tiene un gobernante ante un país, porque el hecho de que en tus manos esté las necesidades de un pueblo, que en tus manos esté quién vive y quién muere en un país con tus acciones, buenas o malas, yo creo que eso es algo que no se puede, digamos, dejar a un lado así por así, ¿no? Francisco Martínez, nuestro invitado. Francisco, llegando al final, será motivo de orgullo, por supuesto, llegar a la presidencia de Fede Cámaras. ¿Es liberador dejarla? De verdad que sí, tú sientes, es que es una cosa extraña, porque te liberas, pero es que también te sobra mucho tiempo después de que la dejas. Porque llega un momento en que tú no diriges tu tiempo. O sea, a todos yo creo que nos pasa que llegamos a las 7 de la mañana y le dicen, presidente, esta es la agenda, esto es lo que tiene que hacer para acá, y llegas a las 11, 12 de la noche a tu casa después de tantos compromisos y tú dices, ¿qué hice hoy que yo necesitaba hacer? Para mí, para mi familia, para mi empresa. Para mi empresa, para mi cosa. No, todo es una batería de acciones, de reuniones y de cosas. Y entonces, por supuesto, cuando te quitan esa responsabilidad, resulta que te sobra muchísimo tiempo. Como entonces, el nido vacío, ¿no? De quien se le ve el hijo. Entonces tienes como que pasa una semana como diciendo que te levantas con ese estrés de que tengo que ir a... La agenda, no hay agenda. ¿Dónde? Si no hay agenda. Entonces sí, es liberador y además te sobra mucho tiempo y tienes que empezar a ocuparte otra vez. Francisco, qué gusto tenerte acá. No, el gusto es mío y de verdad que lo disfruté bastante. Tenía tiempo que no venía este tipo de dinámica. Muchas gracias. Pues esta es tu casa. Francisco Martínez, quien fue presidente de Fede Cámaras, nuestro protagonista hoy en este primer sueldo. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles en este punto de Zoom de Venezuela.